Ya encontramos una de las profecías más significativas que se encuentran en la Biblia, la profecía de los 2300 años. Esta lección creo que no está grabando. Bueno, sí, ahí sí. No te preocupes. Sí. El título de la lección es el día de expiación escatológico, futuro, profético, eso es lo que quiere decir esta palabra. Se encierra en el texto que se encuentra en Daniel 8:14, que dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hemos estado hablando a través de todo este trimestre, esta ya es la lección número 10, ya nos quedan tan solo 3 para terminar. Hemos estado hablando acerca del santuario y lo que se oficiaba ya. Como el santuario era un modelo, por así decirlo, una sombra del original que estaba en el cielo. Y que lo que se hace aquí es un reflejo de lo que el Señor está haciendo allá, en los cielos. En la escuela sabática de hoy se nos muestran unos sucesos un poco paradójicos. Porque aquí comienza a hablarse de unas bestias, unos poderes, con unos cuernos, etc. Que si uno no sabe muy bien de qué va el tema, pues va un poco divagando y perdido, ¿no? Los cuernos en la Biblia siempre son poderes, son reinos, por lo general. Y las bestias pues representan imperios. Por eso aquí tenemos unas bestias que ya la semana pasada estuvimos hablando de ellas, y veremos pues algunas vertientes respecto a todo esto. La lección nos dice que el cuerno pequeño hace un ataque. ¿Qué es el cuerno pequeño? ¿De dónde sale el cuerno pequeño? Bueno, yo aquí os he traído una diapositiva en la cual se ve, si os lo permiten, se ve una bestia horrorosa, fea en gran manera, con unos cuernos, concretamente tenía 10 cuernos en su cabeza, pero he aquí que entre medio de ellos sale un cuerno pequeño que derriba a 3. Y es un cuerno que, como veis, tiene como cara de hombre, boca de hombre, que habla grandes cosas, incluso contra el Altísimo. Esto es lo que hace este cuerno. Sabemos cómo hubieron antes de esta otras bestias. Aquí se comienza hablando acerca del carnero. Un carnero que tenía, ¿recordáis que tenía en la cabeza? Tenía unos cuernos también. Pero tenía 2. Había uno que era más pequeño que el otro era mayor. Este carnero representa ¿a quién? ¿Sabríais decirme a quién representa el carnero? Los que vinieron después de Babilonia, que era el león, esa cabeza de oro de la estatua. Todo eso tiene un reflejo en Daniel 2 y en Daniel 7, lógicamente. Es Medo-Persia. Los persas fueron luego superiores a los medos, prevalecieron sobre ellos. Por eso, ese cuerno más largo y el otro más corto en ese carnero. Sería aquí que, mientras el carnero está en su apogeo, llega un macho cabrío, veloz, y arremete contra él y lo vence. Es un animal que en teoría parece que es más débil, pero puede con él y lo vence, o puede vencer. Dice que tenía alas, tenía unas alas, 4 alas, si no recuerdo mal concretamente. Y que velozmente parece ser que conquistó los reinos de entonces. Este poder era Grecia. Al mando de Grecia estaba un emperador que la historia conoce como Carlomagno. Fue un hombre muy joven, pero un hombre ambicioso,
que conquistó todo ese imperio medo-persa, y incluso lo que hizo fue que expandió más el territorio. Si nos fijamos, en Daniel 2 se habla de los imperios con diferentes metales, de mejor a peor. Y luego las bestias van de fuerte a más débil. El león, luego viene un oso, después viene el carnero, y después viene el macho cabrío, cada vez más débiles. Pero su territorio cada vez se extiende más. Y entonces dice que mientras este poder está allí en su apogeo, dice que sale un cuerno pequeño. Le sale un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño, pues, empieza a atacar de una forma especial ¿a quién? Al pueblo de Dios. Siempre en la Biblia, siempre en la Biblia, cuando se mencionan los imperios, se mencionan porque tienen relación con el pueblo de Dios. Y normalmente son imperios que subyugan, atacan al pueblo de Dios. Por eso en la Biblia se menciona a esos pueblos. Cuando habla de esos cuernos, a Alejandro Magno también se lo representa en la profecía con ese cuerno prominente de ese animal, como siendo la autoridad, ¿no? El jefe supremo de ese imperio. Entonces se transmite el mismo concepto ante este cuerno pequeño que después hace todo lo que hace. Por tanto está representando también a alguien, a un cierto poder, ¿no? Exacto. Es decir, que el poder que tenía Alejandro Magno luego parece ser que pasa a otros, por así decir, ¿no? Porque sabemos que cuando Alejandro Magno pereció, murió muy joven, tenía 33 años, muy joven, precisamente la edad de Cristo, cuando murió en la cruz. Su imperio se lo repartieron, hubo batallas diversas, y había muchos que intentaban ser reyes. Al final quedaron 4, el Ptolomeo, Seleuco, Tisímaco y Telémaco, etc. Sí, no recuerdo bien los 4 nombres. Y entre ellos se repartieron el reino, uno hacia el norte, el otro hacia el sur, el otro hacia el este y el otro hacia el occidente. Y cuando estos estaban reinando, pues parece ser que salió este pueblo pequeño que destruyó a estos poderes, a estos generales que se repartieron el reino. Y ese poder comenzó entonces a invadir el mundo, a dominar el mundo. Y luego entramos ya en lo que sería esta bestia espantosa y terrible, que fue ese cuerno que salió. Es decir, que en primer lugar el cuerno se convierte en un poder devastador. Dice que es un poder que devoraba con los dientes, que las obras hollaba con los pies, que nadie podía escapar de su poderío. Pero resulta que de esta bestia, que a la vez tiene 10 cuernos, surge otro cuerno pequeño, un cuerno pequeño que dice que habla grandes cosas. Esta bestia que has dicho dice que desmenuza como el hierro. Claro. Que esto ya nos lleva una vez más al estatua de Daniel 2, donde el hierro es precisamente Roma. Las piernas de la estatua, las piernas de la estatua. Pero no olvidemos que el hierro también está en los pies. Es decir, que parte de Roma siguen los pies. Claro, los 10 pueblos que representaban. ¿Qué sucedió después que Roma acabó su poderío? ¿Qué sucedió después de Roma? Sucedió los reinos, las naciones europeas, por así decirlo, ¿no? Pero fijaros que los pies siguen teniendo parte de hierro y parte de barro, pero siguen teniendo hierro. ¿Qué quiere decir? Que el poder de Roma no concluyó con ese declive, no desaparece, sino que dentro de esos reinos europeos aún existe el poder romano. ¿Por medio de qué? Si Roma ya no existe. Bueno, podríamos decir, bueno, es que sí, han quedado vestigios, ¿no? Ciudades, monumentos que los romanos construyeron, acueducto de Segovia, aquí en Gerona tenemos Ampuria, etc. ¿Es por eso que Roma sigue? No, sino que ese cuerno que tomó
las costumbres romanas, paganismo, totalmente, siguió y fue su máximo poderío mientras existía esta Europa. Lo que hace es adaptarse, transformarse. Aquí está. Es decir, lo que está haciendo ahora, ¿no? Tiene las mismas doctrinas que tenía Roma. ¿Roma qué tenía? Tenía la adoración al dios Sol, ¿verdad? Tenía unos ciertos paganismos que este poder que hace los toma para él también, y sigue haciendo la adoración al Sol. Y luego dice que hace ataque al pueblo de Dios. ¿De qué manera? Aquí nos menciona Daniel 8, del 9 al 14, nos menciona que atacaría, invadiría hasta la tierra gloriosa. Dice que también haría caer las estrellas del cielo. Fijaros, atacaría al príncipe de los cielos también. Quitaría el continuo. Es decir, todo aquello que hemos estado estudiando, todo lo que se hacía en el santuario, que simbolizaba lo que Cristo está haciendo por nosotros, este poder lo echaría por el suelo todo esto. Y lo cambiaría por su adoración. Hacia él, por eso. Por eso este poder utiliza también uno de los títulos del emperador romano como Pontificus Maximus, ¿no? Exacto. Vale, es el sumo pontífice. El santo pontífice. Con lo cual hace de sumo sacerdote. Exacto. Y nos dice el texto que en definitiva lo que hizo fue echar por tierra toda la verdad. Echó por tierra toda la verdad. ¿Qué poder tenía que ser, no? Porque incluso si vamos más allá, cuando llegamos al Apocalipsis, nos habla de que toda la tierra era en pos de ¿quién? De este cuerno. Toda la tierra está hablando. Y en la tierra no solo hay cristianos. Hay musulmanes, hay budistas, pero en cambio dice, toda la tierra irá en pos y le darán su autoridad durante una hora. Profética, dice la Escritura, Es una guerra cósmica, que se pelean dos mundos, el terrenal y el celestial. Exacto, como siempre ha sido así. ¿Pero qué quiere decir? O sea, que hay una guerra arriba, no, que desde arriba están también... No, bueno, la guerra arriba es porque este pueblo se ha puesto en lugar de Dios, y ha tomado la adoración que corresponde a Dios, pero adulterada. Porque ¿qué ha introducido este cuerno? En vez de la adoración a Dios, el culto auténtico que ha puesto la misa, por ejemplo. Luego ha puesto pues sacramentos, como es pues una santa cena adulterada, en la cual se parte el cuerpo de Cristo, se mata otra vez a Cristo, y así constantemente. Todo eso es lo que ha ido haciendo. Por eso se ha metido totalmente con el cielo. Por eso la guerra es así, es vertical y a la vez es horizontal, por así decir. Porque alguien habló de esto, me parece no hace mucho. Se mete contra los poderes del cielo, los poderes de Dios, pero a la vez se mete contra quien está aquí en la tierra, que siguen a Dios. Su pueblo, ¿no? Pues se mete contra su pueblo. A tal punto que la profecía mencionaba, y luego veremos, que durante un tiempo de medio tiempo, 42 meses, 1260 días, como queréis decirle, persigue al pueblo de Dios hasta casi extinguirlo. 1260 años, día por año te he dado, dice Ezequiel. Él dice que echar por tierra la verdad. Si la verdad es la palabra de Dios, entonces entendemos por qué en la Edad Media hubo este poder que se dedicó a quemar hasta las Biblias, claro. Quien tuviera Biblias también, o solo una porción. Y después, como esto fue imposible erradicarlo, porque por más que hacían, seguía divulgándose una auténtica verdad, con el paso del tiempo van intentando eso de, bueno, pues el escrito de la Biblia no es tan importante, lo importante es la tradición de los padres de la Iglesia, etcétera, etcétera, y es más importante la tradición que la verdad de la palabra de Dios. Aunque es lo que decía el mismo Jesús, que pondrían mandamientos de hombre en vez de las doctrinas del cielo, ¿no? Cambiarían una cosa por otra. Y es lo que hizo, y es lo que está haciendo y lo que está enseñando. Y la paradoja es que el mundo occidental se cree que el auténtico cristianismo
es el que se desprende de ese poder. Ellos se creen que el auténtico cristianismo es pertenecer a la Iglesia popular, a la Iglesia católica. Ellos tienen toda la verdad y además lo aseveran. Solo nosotros podemos entender la Biblia, dar explicación a la Biblia. Los demás no. Los demás se equivocan. Y luego ellos, ¿qué hacen? No, pero la idea básica es... La idea básica es el hecho del cambio de moderador. El mediador, a ellos lo que les interesa es que cambiar el concepto de mediador. Sustituir un mediador por otro mediador. Ajá. Por eso la idea es eliminar el concepto del santuario celestial, eliminar el trabajo que ha hecho Jesús, lo que él ha hecho por nosotros, y eliminar el concepto de que alguien que no vemos puede ser un mediador nuestro. Entonces nos ponen imágenes y a ellos mismos como mediadores. Exacto. Eso es la blasfema más grande nunca vista. Lo curioso es que todo esto sin negar el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque sin negar el sacrificio de Cristo en la cruz, hacen imágenes de un Cristo crucificado, lo pasean dando vueltas por lo que sea, y en cambio están haciendo esa negación, sobre todo ¿dónde? No en la tierra, sino en el cielo, en el santuario celestial. O sea, todo ese proceso de Cristo intercediendo es lo que han terminado cambiando. O sea, sí, muere Cristo en la cruz, resucita, nos salvará, pero ya está. O sea, no hay nada más por el medio. Y entonces el papel de Cristo se lo pasan a la Virgen y a los santos. Y Cristo quita, pero ya no lo mismo. Hacen una distorsión total. Si no entendemos que el continuo es... Si no entendemos que el continuo se refiere al santuario celestial, Claro. no entendemos nada. Porque si lo asociamos al santuario terrenal, el santuario terrenal ya Cristo cuando murió lo eliminó el continuo. Se terminó todo. Entonces aquí se está refiriendo expresamente al santuario celestial. ¿Qué está haciendo Cristo desde que subió a los cielos? Sobre todo hasta 1844, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Abogado, intercesor por cada uno de nosotros. Yo pecaba, oraba al Señor, Señor, he pecado, pido perdón, y Jesús, ¿qué hace? Va al Padre y muestra las señales. Mira, yo he muerto por él. ¿Te he arrepentido? Yo he muerto por él, lo perdono. Entonces el Padre nos perdona por la intercesión de Cristo. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos ponen, como Víctor decía, santos, sobre todo a la Virgen, la ponen como mediadora. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿La Virgen? No. Dice Jesucristo, hombre. No hay más mediadores. Y ellos han sacado a Jesús y han puesto a la Virgen y a los santos. Papa de Roma, Papa por excelencia. Y aparte, cuando uno peca, acude a Dios, ¿no? Es lo que enseña la Biblia. Acude a Dios y Él te perdonará. Pero ellos, ¿qué dicen? ¿Acude a quién? Acude a un sacerdote. Un hombre que es intermediario, de carne y hueso como tú, que es pecador como tú, que además hoy lo estamos viendo, ¿no? Los grandes escándalos que hay en ese mundo. Pederastia y una suma de corrupciones. Y, caramba, y aún la gente va en pos. Después de todo eso, aún la gente va. ¿Pero por qué? Porque el Papa, con su Saber hacer. Con su psicología, Talante. su talante, como queráis decirlo, ¿qué hace? Pide perdón, y no, yo esto lo voy a arreglar, y aquí, los que sean así los echaré. Uy, qué bien, ¿no? Bien. Por eso no me extraña que diga toda la tierra en pos. Uy, habla también grandes cosas, ¿verdad? Y encima les pagan, ¿no? Porque ahora ellos ni les cobran, pero antes, si tú te confesabas, ¿no? Depende del grado de tu pecado, tienes que exportar dinero, ¿no? Ahora te confiesas y... No, eso era antes, en la antigüedad. Una cosa, también me gustaría, esto es una apreciación personal y no es... Pues la cuestión del santuario, del continuo. En Daniel 12 al final se habla del tiempo que se ha abolido el continuo. Ajá, sí. Hay la corriente natural de la interpretación de todo esto es que esto ya pasó y se acaban los 300 días. Y hay otra corriente
y dice que el continuo es el domingo. Vale. Y eso tampoco se manifesta por ningún lado. O el sábado también se ha dicho, que el continuo era el sábado. Claro, bienaventurado el que llega a 1844, bueno, pues yo he nacido en 1964, yo ya estoy bienaventurado por nacimiento. Entonces ahí es un poco lo que quería hacer una observación, y es que si resulta que el continuo se refiere al santuario celestial, es probable que Daniel 12 esté refiriendo a un nuevo intento, repitiendo lo mismo que hizo aquí el Vaticano, un nuevo intento de suplir ese continuo antes de que cese el trabajo de Jesús en el cielo. Es una idea que quería exponer para que si alguien la escucha, pues si quiere investigar sobre eso, que lo haga con ese concepto que yo considero que es nuevo quizás, porque hay una interpretación. Bueno, las Biblias hoy en día, en Daniel 12, tiene un escrito que nosotros vemos que es desde que fue abolido hasta la abominación desoladora pasan tantos días, ¿no? En cambio, si se traduce literal, parece ser que no dice eso exactamente, sino que dice que desde que fue abolido y la abominación desoladora se coloca en tal, pasan, o sea que esas dos cosas van como juntas. Entonces no hay un proceso de 1290 días entre una y otra, sino que las dos empiezan en el mismo momento. Eso nos puede dar una idea también de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que estamos a punto de ver. Bueno, solo dejarlo un poco abierto para... Estas cifras, desde luego, se corresponden a hechos pasados, pero a la vez puede que tengan un doble significado de aquí a poco tiempo antes de la venida de Jesús, incluso a poco tiempo antes. Es que es el mismo continuo, constantemente en los dos. De todas maneras, y uno hace referencia al otro. Recordemos que todo este ataque del cuerno pequeño sufre una herida. Durante un lapsus de pocos meses, por así decir, en 1798, cuando el Papa fue detenido por el general Berthier, fue encarcelado, dice, la Biblia muestra eso como una herida mortal. Pero el texto sigue diciendo que la herida fue sanada. ¿Y qué pasó? Que a los pocos meses ya salió de la cárcel, ya comenzó a tener un poderío, unos años después ya le dieron, Mussolini ya le dio la parcela del Vaticano, por así decir, ¿no? Y a partir de ahí comenzó otra vez el sufrimiento. Es decir, que continuaba asolando y continuará haciéndolo hasta la misma venida de Jesús. Es así, no se detiene ante esto. Ahora bien, recordemos, este poder, si está haciendo esto, es porque detrás hay alguien que lo inspira a hacerlo. Hay alguien que ha ideado formar este poder en la tierra para llevar sus planes adelante y asolar al pueblo de Dios y si es posible, humillar al mismo Cristo. Y ese alguien es el diablo. Él quiere usurpar. Ya dice que desde siempre quería usurpar el trono de Dios, quería subir más alto del Señor. Y ideó todos estos ataques, que no son los únicos, porque recordemos que al principio de los imperios que la Biblia menciona, ¿a quién utiliza contra el pueblo de Dios? A Babilonia, ¿no? Y luego utiliza a otros. Después, sobre todo, a Roma, y de Roma saca este cuerno pequeño, este poder, que sigue en Europa hasta el mismo fin del tiempo. Poco antes de que Cristo venga será este poder destruido, poco antes. Incluso dice que los hombres se girarán contra él. Se girarán contra él porque abrirán los ojos y verán cómo han sido engañados por este tremendo poder. Eso será justo ya en el fin del fin. El fin del fin. Eso será en el fin del fin. ¿Sí? De este modo, ¿no? No es eso lo que quiere decir.
lo que decíamos, si el continuo se pone como literal de la Tierra, no tiene sentido, porque lo quitó Jesús. Aquí se está mencionando el texto que hemos citado hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Habla aquí. O también hay otras palabras que se dicen, en vez de purificar, que sería restituido, sería restaurado. Lo que es claro es que el texto dice que estas cosas son para el tiempo del fin, le dicen a Daniel. Dice, tú sella el libro. Esto es para el tiempo del fin. Dice, pasará esto. Y luego le habla de esta profecía de los 2300 años. Bueno, días, porque habla de tarde y mañana, igual que la creación, tarde y mañana. Pero claro, si cogemos esos días como literales, como reales, no nos llevan a ningún sitio. Pero en cambio, si tomamos la proporción que la Biblia da de día por año, entonces sí que nos lleva a algún lugar. Por eso hay que tomarlo así. De todas maneras, pensemos que, mientras que para nosotros ese periodo es inmensamente largo, para Dios ¿eso qué es? Es un lapsus. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él es un lapsus. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como un periodo inacabable, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Y la verdad es que así, pues, por mucho tiempo. Más de un siglo, un milenio largo, asolando, ¿verdad? Pero tenía que llegar un momento en el cual todo esto tenía que parar. Ahora bien, para saber cuándo comienza ese periodo que se dice acá, de 2300 tardes, tendríamos que ver este gráfico que ahora pondremos acá. Sí, lo que estabas diciendo ahora es interesante porque precisamente lo de día por año, claro que se puede llegar a especular, bueno, puede ser o no puede ser, pero hay algo que nos indica que realmente es así, y es que esta profecía, como ahora supongo que mostrarás, está subdividida en varias fracciones. Exacto. Y gracias a lo que sucede en esas fracciones, con la historia se puede demostrar que ese día equivalía a años, cada uno de ellos. Es que más que el comienzo y el final es lo que hay entre medio, lo que destaca lo que es esta profecía. Es decir, luego la profecía en el capítulo 9 se subdivide en 70 semanas. Esas 70 semanas tienen el mismo inicio que tiene esta profecía de los 1300 años, pero no llega hasta el final de ella, sino que se queda más hacia acá. Por ejemplo, para que esta profecía saliese adelante, dice el texto que tenía que haber una orden de restaurar ¿qué? Jerusalén. Hubo 3 órdenes para restaurar Jerusalén, ¿lo veis? Hubo 3 órdenes para restaurar Jerusalén. Pero la tercera de ellas fue la que empezó a computar, porque en esa orden ya se daba libertad a los judíos a regresar a Jerusalén y edificar la ciudad y edificar el templo. Y esa orden fue dada, ¿se pone aquí qué año? El año 457 a.C. Sería el otoño del año 457 a.C. Y la profecía decía hablaba de 2300 días. Claro, esto nos llega, si sumamos, nos llega hasta ¿cuándo? ¿Qué pone ahí? 1844, ¿verdad? Cuando el santuario sería restaurado otra vez. Y comenzaría algo especial que estuvimos hablando la semana pasada, un juicio sobre todo esto que esta abominación estaba haciendo. Pero se nos habla aquí también de que habría un periodo especial que es el que nos lleva a comprender mejor esta profecía. Y este periodo son las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estas 70 semanas comenzaron en el año 457,
antes de Cristo, y si las sumamos, todas ellas son 490 años. 70 por 7, 490, ¿no? ¿Terminan en qué periodo? En el año 34 de la era cristiana. Pero he aquí que si tomamos la última de estas 70 semanas, porque dice, habrá 69 semanas, pero dice la última, a la mitad de la semana, ¿qué pasaría? Que sería quitada la vida al Mesías, a la mitad de la semana. Es decir, que nos vamos al año 31. Si a la mitad de la semana se quitó la vida al Mesías y el Mesías estuvo 3 años y medio en su ministerio, ¿en qué año comenzó su ministerio Jesús? En el 27, no falla. El cómputo no falla, ¿verdad? En el 27 comenzó su ministerio, es decir, que fue bautizado. A la mitad de esa semana, en el año 31, fue muerto en la cruz, en una Pascua, como vimos en días pasados, ¿verdad? En una Pascua. Y al final de estas 70 semanas, ¿qué ocurre? Hay un hecho con el cual se sella el Evangelio para los judíos, y el Evangelio es dado también a los no judíos. La Biblia los llama gentiles. Pero hubo un hecho que ocurrió, ¿qué? ¿Sabéis cuál fue? Aquí se demuestra, ¿no? El apedreamiento de Esteban, que fue el primer mártir de la era cristiana. Habían habido otros, pero este fue el primero de la era cristiana, por así decir. Y a partir de entonces, el Evangelio es dado a los judíos. Desde el 34, si añadimos los 1810 años que faltan, nos llevan ¿a dónde? A 1844. Cuando en el cielo, no en la tierra, en el cielo, el santuario es purificado. Entonces Cristo pasa del lugar santo donde ha estado todo este tiempo, estos 1840 años, pasa desde allá, pasa al otro lado del velo, al lugar santísimo. Esto es lo que hace por nosotros. Y ahí sigue intercediendo. Y allí comienza, en esa fecha, comienza lo que hablamos en días pasados, un juicio por la casa de Israel, un juicio investigador, en el cual se juzgan los nombres de aquellos que van a ser salvos. Los que no entren en ese juicio quiere decir que serán juzgados ¿cuándo? Posteriormente. Porque sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez, durante ese milenio, durante esos 1000 años, estaremos juzgando a los que no son salvos. Y entre ellos, ¿quién habrá? Los papas, estos imperios que se opusieron a Dios, el mismo diablo, sus ángeles, etc. A todos ellos. Y Pablo lo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nosotros juzgaremos a esos ángeles caídos. Aquí dicen que el evolucionismo empezó también por ahí, en los 1940. Es que en este despertar religioso, en el siglo XIX, empezaron muchas cosas. Empezaron las teorías de Darwin con el evolucionismo, empezó el tema del espiritismo en casa de los Fox, por esas fechas también, esos golpes en la pared, y de ahí empezó a tomar auge el espiritismo. Empezaron otros movimientos también, como fueron los testigos de Jehová, mormones, mormonismo, etc. Movimientos para oponerse a el pueblo de Dios. Es decir, que las tretas del diablo siempre han sido esas: utilizar ataques, individuos, grupos, para que se opongan al pueblo de Dios. Gracias a Dios que en la época de la Edad Antigua, la Edad Oscura que se menciona, hubo hombres valientes que se levantaron contra ese poder, sin temor, porque podían haber perdido sus vidas. Pero se levantaron y comenzaron a decir que ese poder estaba obrando mal, que no estaba haciendo las cosas como el Señor quería. Entre ellos estaban pues Martín Lutero, estaba Juan Hus, estaba Wycliffe, etc.
Y ese movimiento fue en Europa, sobre todo, en Alemania, en Inglaterra, en España, en Francia, en diferentes lugares se ofreció este movimiento. Y esto hizo pues que esas verdades que había pisoteado ese cuerno pequeño fuesen siendo recuperadas, hasta que llegó a estas fechas de 1844, cuando, a partir de esa profecía, nace un movimiento de esa profecía. ¿Y qué hace ese movimiento? Reúne todas esas doctrinas, verdades, que ese poder había deteriorado y las saca a la luz. Y ellos se ponen un nombre identificativo, Adventistas del Séptimo Día. Y a partir de ahí siguen adelante. Bueno, lo negativo es que esa iglesia ya no es tan pura como fue. Esto es lo negativo. Pero este es el poder que surge en esa época, que debe llevar el Evangelio a todo el mundo hasta el mismo momento del fin. Ahora, ¿os acordáis que a través de estas lecciones hemos estado estudiando que allá en el santuario había un día especial en el cual todos tenían que estar bien, en armonía con el Señor, habiendo confesado sus pecados, porque el sacerdote iba a hacer algo especial, con aquel macho cabrío que iba a introducir su sangre dentro del lugar santísimo para purificar. Todo eso era una analogía de ese juicio que iba a comenzar en esa fecha, en 1844, y que Cristo ofrecía ya su sangre por nosotros. Es interesante aquí lo que el autor de la Escuela Sabática en el martes hace al comparar, escribe literalmente, en vez de decir el santuario será purificado, coge como otra versión que dice el santo será restaurado. Y habla de que el santo tiene connotación también de pueblo santo. Entonces fíjate como Elena White nos recuerda que lo que pasó en 1844 fue una prueba para el pueblo de Dios, para ver quién tenía también el corazón puro. O sea que también fue un acto de purificación del pueblo. O sea que la predicación de la temprana venida de Cristo purificó el pueblo. Sacó un remanente de ese pueblo que rápidamente se convirtió, entre comillas, porque la venida era inminente, y es como aquellos en el tiempo de Noé que querían entrar al arca cuando ya estaba cerrada por miedo al juicio, ¿no? Entonces ella quería distinguir y quería mostrar que Dios tenía todo planeado, ¿no? Tenía todo previsto, ¿no? Y cómo al aplicarlo también al pueblo coge un significado importante. Y yo creo que esto es también dirigido a lo que va a pasar en el tiempo del fin. Un mensaje que será el mismo para ver si la gente está preparada para recibirlo o no. Purificación de sus corazones. Bueno. Recordemos que Apocalipsis habla de este hecho. Aquí en 1844 dice que hubo un chasco. Que se predicaba, que Jesús venía en esa fecha, ¿no? Y él, sobre todo, predicaba. Porque no entendió bien el significado de la profecía, y él creía que en esa fecha Cristo volvía. Cuando se dio la fecha, pasó la fecha y Cristo no vino, ¿qué pasó? Un chasco. Eso se refleja en Apocalipsis. Cuando le dicen a Juan, toma el librito y cómelo. Dice, será dulce en tu boca, pero cuando llegue al estómago, ¿qué pasará? ¿Te amargará? Ellos sufrieron una experiencia amarga, era esa, el significado de esa profecía de Juan. Que había un chasco en el cual estarían todos contentos, habrían obtenido las verdades, estarían esperando que Cristo llegase, pero
amargó su vientre. ¿Por qué? Porque Cristo no llega, no vino. ¿Qué pasó? Y había miles de personas esperando eso. Pero cuando hubo el chasco, ¿sabéis cuántas quedaron de esas miles de personas? Apenas un grupo de 50. De miles, solo quedó un grupo de 50, un remanente. Como a lo largo de toda la historia. Un remanente. Elena White dice que hicieron el trabajo que tenían que hacer. Exacto. Porque dice que nos tenemos que recordar que muchas veces, y nos pasará a nosotros también, hablaremos de cosas que han de pasar que ni nosotros mismos entenderemos del todo, pero que es nuestro deber predicarlas. Y ellos, pues les pasó lo mismo. Ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer. El Señor no les había dado más luz. Tenían que hacer una labor. Y era predicar, predicar y predicar. Sí. Y así hicieron que, sobre todo en la América protestante, pues todas las gentes de todas las religiones protestantes participaran de ese glorioso advenimiento que esperaban. Todos, allí había metodistas y había de todo, bautistas, etcétera. Todos participaban de ello. Pero cuando hubo el chasco, la fe, ¿qué ocurrió? Cayó por los suelos. La perdieron totalmente. Y luego hubieron grupos, no, sí, es que Cristo ha venido, pero ha venido de una forma espiritual, decían. Surgieron diferentes aspectos. Otros, no, es que está aquí de forma espiritual y los espíritus pues lo demuestran y no sé qué, y surgieron diferentes movimientos espiritistas, etcétera, etcétera. También lo que dice es que es como, dice que también en la primera venida de Cristo, los apóstoles no entendieron a Cristo, por qué venía, para qué venía, pero que hicieron también el trabajo que debían hacer y que predicaron correctamente. O sea que hay como tres momentos en la historia paralelos, que es la primera venida, 1844, y la segunda venida. Tres. Que van con la misma línea, todos. Exacto. Todos van con la misma línea. Es decir, que cuando los discípulos predicaron el Evangelio, abarcó todo el mundo conocido de entonces. Y ellos creían, incluso escriben, el mismo Pablo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, él está hablando como si Jesús viniese en sus días. ¿Por qué? Porque el Evangelio se había esparcido por todo el mundo. Cuando llegó este despertar, estos pocos también predicaron el Evangelio por todo el mundo, a tal punto que Elena White llega a escribir que Cristo puede venir en 20 años. Ella lo escribe. Cristo puede venir en 20 años, porque se daban cuenta de que el Evangelio se esparcía rápidamente por todo el mundo. Y hoy, con este nuevo despertar que va a haber, y que ya está habiendo, que el Evangelio se esparcirá nuevamente por todo el mundo. Pero aún con más poder, porque se nos ha prometido ¿qué? La lluvia tardía, que ayudará a terminar la obra. Para que el Evangelio realmente se esparza y prediquemos aún sin, tal vez, comprender plenamente qué es lo que estamos predicando, pero predicaremos para que la gente se convierta. Es decir, que hay paralelismos. Sucedieron en tiempos pasados y volverán a suceder. Por lo tanto, por eso aquí se dice que es importante que no despreciemos las profecías. Y sobre todo esta, porque esta es preciosa esta profecía. Es la que nos marca realmente la solución a nuestros problemas. ¿Qué es lo que Jesús venía a hacer? Reflejado por estas 70 semanas, esta profecía de las 70 semanas. ¿Qué es lo que Jesús iba a hacer aquí por nosotros? Y por eso no podemos desechar. Hay quien dice que, bueno, es que las profecías ya no tenían que estar en la Biblia, ya no teníamos que estudiarlas. Solo amarnos, respetarnos y ya está. No es suficiente. Si queremos conocer el tiempo en el que vivimos, si queremos dar un mensaje destacable para que el mundo se convierta, tenemos que estudiar las profecías. Pablo lo dice, está bien que nos amemos. En 1 Corintios 13 dice que el amor, lo primero,
Pero cuando comienza el capítulo 14, que dice, eso está muy bien, pero sobre todo, ¿haced qué? Que profeticéis, dice. Sobre todo, profetizar. Hay un comentario en el chat que dice que Cristo hubiera venido en 1888 si le hubieran hecho caso a Waggoner y a John. ¿Alguien puede contrarrestar esto o hablar de esto? Dice que Cristo hubiera venido en 1888 si le hubieran hecho caso a Waggoner y a John. Bien, esto es el famoso tema de la justificación por la fe, en el cual muchas personas se están versando ahora como si volviese a ser el tema central absolutamente de todo. Y Elena White sí que escribe que si se hubiese hecho la labor, Cristo hubiese vuelto. Pero recordemos que es que Dios ya sabía que no se haría la labor. Por eso dio las profecías de tiempo, no de esta, sino del tiempo concerniente al tiempo del fin. El del fin del tiempo del fin. Por tanto, si Dios ya sabía que eso no sucedería, no podía venir. Pero claro, quedaba la posibilidad, como siempre abierta, de que si se hubiese hecho, hubiese venido. Pero lógicamente no se habían cumplido los 6.000 años de historia de la humanidad. Por tanto, Jesús no iba a venir. Y por tanto, tampoco podemos decir, Jesús vendrá mañana, o vendrá mañana pasado, o vendrá cuando Él quiera. Vendrá cuando Él cumpla en su reloj el momento adecuado. Y eso es profético, y eso es lo que vamos a ver. Sí, realmente es así. Si no, pues muchas porciones de la Biblia no se tenían que haber escrito. En cambio estaban ahí. El mensaje de la justificación por la fe, hubo un problema muy grave en la Iglesia adventista. Se despreció bastante. Elena White escribió sobre ello y dio totalmente el apoyo a Waggoner y Jones, de que esto era así. Luego, con el paso del tiempo, se fue asimilando y la justificación por la fe forma parte de nuestras doctrinas básicas. Por tanto, es un tema que debería estar superado, debería estarlo, aunque no siempre lo está. Pero evidentemente no es ya el tema central del mensaje del cuarto ángel. Eso forma parte del mensaje de los 3 ángeles y del cuarto también, evidentemente, como todo el resto de doctrinas básicas. Pero para el último momento hay un mensaje distintivo especial. Hay una verdad presente para cada momento. Y esa era para el momento que estamos haciendo referencia. La justificación siempre es por fe, y eso será siempre, ¿no? Pero que hay más mensajes que dar, no solo quedarnos de ahí, hay más mensajes. Si no, pues lo que decimos, teníamos que quitar porciones de la Biblia, sobre todo de Apocalipsis, como por el 18, etcétera, teníamos que quitarlas. Porque se dice que ese capítulo, sobre todo, es un capítulo por excelencia que nos habla de la justificación por la fe. ¿De acuerdo? Sí. Pero también nos habla de los poderes de la tierra. Se dice que negocian con ese poder, ese cuerno, y bueno, y hacen todo lo que quieren en este mundo, incluso pelear contra los santos. Hacen contraposición a los santos. Y eso es lo que hay que declarar. Por eso Elena White escribe acerca de esos poderes y luego los vincula ¿con quién? Con sociedades secretas, francmasonería, etcétera, etcétera, que son los poderes que al final llevarán en auge el espiritismo para contraponerse al pueblo de Dios. Y esos poderes están hoy en todo el mundo, en todos los gobiernos, en todos los departamentos de Estado, de deportes, de política, de economía, están en todas partes. Por eso el diablo es el príncipe de este mundo. Pero gracias a Dios de que Él está en el poder y Él dirige todo. Y Él no permitirá al diablo hacer más de lo que Dios le permita. Y eso es así. Podríamos concluir la escuela sabática. No sé si ¿no? Hay aquí una nota del conflicto de los siglos que dice: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el misterio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestro tiempo, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Es decir,
que tenemos que conocer tanto la doctrina, lo que refleja el santuario terrenal, como el tema de este juicio investigador que comenzó en esa fecha importante de 1844. Lo que Cristo está haciendo hoy por nosotros. Cuando termine esa labor de Cristo, entonces Él vendrá. Él cambiará sus vestiduras de sacerdote por las de rey de reyes y vendrá a buscarnos. Y eso sabemos que será de aquí muy poco tiempo. Han pasado ya muchos años desde entonces. Son casi 170 años, ¿no? Desde 1844 para acá, si no cuento mal. Casi 170 años, ¿no? Bueno, no puede pasar mucho más. Y aparte que por la escritura sabemos cómo podemos determinar cuándo será el momento de Cristo de entrar. Eso ya lo iremos hablando, aunque en las conferencias del Gran Engaño se está diciendo mucho al respecto. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a estudiar concienzudamente su palabra y a fijarnos en detalles como lo que me decía ayer Víctor, de los 8 días, de Lucas. Esto es muy importante. Como a veces de una forma impensable se puede dar una profecía también. Creo que Víctor lo va a decir. Vamos a concluir, que el Señor nos ayude pues a todos a seguir adelante en la fe, a ser valientes para vivir y proclamar la verdad. Vamos a cantar el himno 411.